electrolíticos. ¿Ya? Es lo que me puede producir o me puede generar formación de latidos ectópicos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de patología cardíaca que me puede dar un latido ectópico sería, por ejemplo, un agrandamiento cardíaco, un agrandamiento de aurícula izquierda, agrandamiento de ventrículo izquierdo, una neoplasia en el corazón, una fibrosis, ¿ya? Que sean relacionadas directamente con el músculo cardíaco. ¿Ya? Y ejemplos de patologías no cardíacas que me pueden generar impulsos ectópicos relacionados sobre todo con neoplasias en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el vaso, síndrome de dilatación volvulotorsión gástrica, piómetras, todo eso me puede generar también la formación de latidos ectópicos. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las sustancias que se producen en ese tipo de enfermedades, sea por neoplasia, infección, alteraciones electrolíticas, son cardiotóxicas. Entonces empiezan a generar o estimular la generación de impulsos en el circuito del corazón que no sean el nódulo sino auricular. ¿Listo? Entonces, los complejos ectópicos o latidos ectópicos se pueden clasificar en diferentes formas, teniendo en cuenta varias cosas. El primero es el sitio de origen. ¿Ya? Entonces, según el sitio de origen, los latidos ectópicos se clasifican en ventriculares o en supraventriculares, que también pueden ser auriculares de la unión o nodales. ¿Listo? Entonces, en ese punto, tenemos el esquema aquí del corazoncito. Todo lo que esté por encima del nódulo auriculoventricular es supraventricular. Entonces, supraventricular pueden ser auriculares, es decir, del tejido auricular, ¿ya? Pueden ser de la unión auriculoventricular o pueden ser del nódulo auriculoventricular. En cualquiera de esas partes se puede producir un impulso ectópico. ¿Por qué es ectópico? Porque no se produce en el nódulo sinusal. ¿Doc puede repetir? Auriculares, unión auriculoventricular y... Ya, listo. Entonces aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos la división. Todo lo que esté por encima de la unión auriculoventricular o del nódulo auriculoventricular es supraventricular. Todo lo que esté por debajo es ventricular. ¿Listo? Los supraventriculares, los impulsos ectópicos pueden producirse o en el tejido auricular, ¿ya? Pueden producirse en la unión auriculoventricular o pueden producirse en el nódulo auriculoventricular. Entonces, son ectópicos porque no se producen en el nódulo sinusal. Todo lo que no se produzca en el nódulo sinusal es ectópico. Por lo tanto, va a ser anormal. ¿Listo? Y por debajo, todo lo que se produzca en la parte ventricular es simplemente ventricular. Entonces, puede ser del septo interventricular, puede ser de las de His, puede ser de la rama derecha, la rama izquierda, puede ser de las fibras de Purkinje. O de cualquier celulita que esté en la parte ventricular, de cualquier cambio ventricular. También se clasifican de acuerdo a su momento de aparición. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante, este punto de aquí es bien importante porque se pueden confundir muy fácil, ¿ya? Un latido de escape con un complejo prematuro. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, los complejos ectópicos que se producen antes del siguiente complejo normal se denominan prematuros. ¿Ya? Y los que ocurren después de una pausa, como un periodo de paro sinusal o un bloqueo cardíaco, se denominan complejos de escape. ¿Listo? Entonces, si hay un trazado normal, una frecuencia cardíaca normal, una generación de impulsos normales en un paciente y entre uno de esos uno ve una onda anormal, eso es un latido prematuro o un complejo prematuro. ¿Ya? En cambio, si uno ve que el paciente está como aquí, pues aquí viene, está latido normal, aquí se
no anormal, normal, normal. Esto sería un prematuro. Un complejo prematuro. Pero si está normal, 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 pausa, 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 pausa y después un complejo anormal, eso es un latido de escape. ¿Listo? Eso es bien importante para que ustedes puedan diferenciar los latidos de escape y los complejos prematuros, porque eso lo van a escuchar con mucha frecuencia. Aquí un complejo supraventricular ventricular, prematuro supraventricular, prematuro ventricular, ¿ya? O complejos de escape auricular, complejos de escape ventricular. Entonces eso lo deben tener en cuenta, acuérdense bien de esa situación. ¿Listo? Si está entre un ritmo normal, es un prematuro. Si se produce después de una pausa, es un latido de escape. ¿Listo? También se pueden clasificar de acuerdo a su morfología, a la morfología del latido ectópico. ¿Ya? Entonces, todos los complejos ectópicos que tienen un trazado similar, que tienen una morfología similar, se llaman uniformes. Y los que tienen formas diferentes se llaman multiformes o polimórficos. ¿Ya? Entonces, a veces ustedes pueden encontrar reportes que digan se observan complejos ventriculares prematuros polimórficos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos que se producen en el lado derecho y hay otros que se producen en el lado izquierdo, que tienen diferentes focos. Los complejos prematuros izquierdos son de una forma, los prematuros derechos son de otra forma. ¿Ya? Entonces los complejos prematuros pueden tener diferentes morfologías. Entonces aquí tenemos un complejo normal, aquí tenemos una UVS normal, un complejo prematuro normal, aquí tenemos un latido normal, un latido ectópico normal, acá hay otro latido ectópico normal, acá hay otro latido ectópico normal. Tienen diferentes morfologías. ¿Ya? Ahorita vemos los del lado derecho y los del lado izquierdo para que ustedes puedan diferenciar. También se pueden clasificar de acuerdo al número de complejos ectópicos. ¿Ya? Entonces, estos complejos ectópicos pueden aparecer aislados, es decir, puede ser uno solo, que ustedes vean en todo el trazado que puede pasar. Es decir, tienen un trazado normal y por ahí se ve un complejo anormal. ¿Ya? Entonces, se reporta igual. Pueden ser en pares, ¿ya? O pueden ser en carreras de 3 o más complejos ectópicos. Si son complejos prematuros y vienen más de 3 o 4 seguidos, eso se llama taquicardia. Entonces, si son complejos supraventriculares, 3 o 4 seguidos, eso se llama taquicardia supraventricular o taquicardia auricular, ¿no? Entonces, los latidos ectópicos pueden ser aislados, puede ser que aparezca uno solo, puede ser que aparezcan pares, 2, o puede que aparezcan 3 o más, 3, 4, 5 seguidos. ¿Ya? Si son continuos, o sea, si son seguiditos, es decir, si usted ve un 1, por ejemplo, le da unos 2 complejos normales, un latido anormal, y ahí siguen 3 complejos normales, uno anormal. Eso no es una taquicardia. Una taquicardia es usted ve 3 complejos normales, de ahí sigue complejo anormal, complejo anormal, complejo anormal, complejo anormal. 3 o 4 seguidos, eso se llama taquicardia. Si son los latidos ectópicos supraventriculares, entonces se llama taquicardia supraventricular o taquicardia auricular. ¿Ya? Entonces acuérdense que los supraventriculares pueden ser auriculares, pueden ser de la unión o pueden ser auriculoventriculares. ¿Listo? Si son ventriculares, pues es taquicardia ventricular. ¿Ya? Y esa taquicardia puede ser continua, es decir, solo complejos anormales, 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 anormales. Es una taquicardia ventricular continua, ¿ya? Que en otros términos es lo que se denomina fibrilación. ¿Ya? Entonces la fibrilación realmente es la generación de latidos ectópicos continuos. En cambio, si es por periodos, como por ejemplo aquí,
y vienen latidos anormales, anormales, de ahí vienen anormales. 1, 2, 3, 4, 5 anormales. Y de ahí siguen normales. Esto se llama paroxístico. Entonces esto es una taquicardia ventricular paroxística. Esos sí no son continuos, ¿no? Esos no son continuos, son por periodos. Entonces cuando es por periodos se llama paroxístico. ¿Listo? Entonces pueden ser, de acuerdo, se clasifican también de acuerdo a la frecuencia. Entonces los complejos prematuros pueden variar desde ocasionales hasta muy frecuentes. Entonces, yo les decía, puede haber uno, puede haber dos, ¿ya? O puede haber periodos de taquicardia que son más frecuentes. Entonces, una proporción fija de un complejo sinusal por cada complejo ectópico se llama bigeminismo. Entonces, por ejemplo, hay un ritmo bigémino. ¿Ritmo bigémino qué quiere decir? Hay un complejo normal, complejo anormal. Complejo normal, complejo anormal. Normal, anormal. Eso es bigeminismo. Es como, por ejemplo, en lo que mirábamos de la alternancia eléctrica, que había una onda R alta, onda R pequeña. Acá es lo mismo, pero con complejos ectópicos. Entonces, proporción fija de 1 a 1 es bigeminismo. ¿Ya? Y la relación de dos complejos normales y uno anormal se llama trigeminismo. Entonces a veces por ahí en las revistas indexadas o en los artículos indexados, por ahí le dicen ritmo bigémino, ritmo trigémino. Entonces se refiere a eso, a la presentación de un complejo normal con otro anormal de 1 a 1 o de 2 a 1 la relación. ¿Listo? Entonces, como aquí, por ejemplo, esto es un ritmo bigémino. Normal, anormal, normal, anormal, normal, anormal, normal, anormal. Entonces, esto es un ritmo bigémino. Aquí hay un complejo normal, aquí hay uno anormal. Aquí hay uno normal, acá hay uno anormal, normal, anormal. ¿Listo? Estos son ventriculares, prematuros. No hay pausa antes de que se produzca el latido anormal. ¿Ya? Entonces, aquí no está, pero les voy a mencionar, aunque eso creo que lo tenemos, lo menciono después. Los latidos ectópicos tienen, de acuerdo a donde se produzca el latido ectópico, es la morfología que se va a trazar en el papel. ¿Ya? Entonces, si se produce en cualquier tejido, en cualquier parte del tejido auricular, tiene una morfología. Si se produce en cualquier parte del tejido ventricular, tiene diferente morfología. ¿Ya? Entonces, ¿listo? ¿Listo? Entonces, nosotros ayer hablábamos que todos los impulsos se producen en nódulo sinoauricular, viajan al aurículo ventricular, haz de His, rama izquierda, rama derecha. Eso es lo normal. ¿Listo? Pero como hablábamos también, cada célula del corazoncito, cada cardiomyocito tiene propiedad de automatismo, generar impulsos. Entonces, decíamos que si falla el nódulo sinoauricular, se bloquea, el que toma el mando es el nódulo auriculoventricular. Si este se bloquea, lo que toma el mando es el ventrículo, haz de His, la rama derecha, la rama izquierda, cualquier célula del ventrículo. ¿Listo? Entonces, para generar un latido ectópico, no necesariamente tiene que estar enfermo el nódulo sinoauricular. O sea, no necesariamente debe dejar de funcionar. ¿Ya?
latido ectópico se produce porque, por ejemplo, aquí hay un foco de fibrosis, o aquí el tejido aumentó, o acá aumentó, o acá aumentó de tamaño, o acá aumentó de tamaño. Cualquier cambio puede disparar la generación de impulsos anormales, cualquier alteración, ¿ya? Entonces, decíamos que la dirección del impulso eléctrico era este, ¿cierto? Negativo y acá positivo. Cualquier impulso que se genere en esta dirección me va a generar una onda positiva. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un latido ectópico de una célula de por acá, la P va a seguir siendo parecida, positiva, pero puede que sea más chiquita, puede que casi no se vea, pequeña, ¿ya? Ya va a ser una onda P normal, pero va a seguir siendo positiva. Pero si el impulso eléctrico se produce aquí en la unión auriculoventricular, en esta parte de aquí, el impulso que va a despolarizar hacia arriba, entonces, ¿qué va a pasar? La onda va a ser negativa. ¿Ya? Lo mismo pasa con la parte del ventrículo, de los ventrículos. ¿Listo? Entonces, si el impulso se genera en el ventrículo izquierdo, el impulso anormal, ¿ya? Entonces, si yo tengo un foco aquí, se produce aquí, que se produce acá, que se produce acá, entonces esto va a ir hacia allá, va a ir en contra. Entonces, normalmente los latidos ectópicos del ventrículo izquierdo son así. Generalmente se ven así. ¿Ya? En cambio, si el impulso ectópico se produce en el ventrículo derecho, esto va a seguir la misma dirección. Entonces, lo que se ve es un complejo grande, anormal. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante porque tienen que diferenciar si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Entonces, esto es un poco diferente a lo que se ve en los bloqueos de rama. Por ejemplo, en el de rama, este era más parecido al lado izquierdo, ¿ya? Que se miraba si había un bloqueo o un agrandamiento del lado izquierdo, se miraba un QRS ancho, ¿verdad? Y si se miraba en el lado derecho, se miraba una onda QR pequeñita, QRS, y una onda S profunda y una onda T opuesta, ¿ya? Entonces eran opuestos, o sea, la morfología es opuesta a los bloqueos de rama o a los agrandamientos de cámara. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de estos? Igual eso lo mencionamos ahora más tardecito. ¿Cuál es la característica de estos complejos ectópicos ventriculares que no tienen onda P? O sea, son solitos, no viene una onda P antes del complejo. ¿Por qué? Porque es un latido ventricular aislado. O sea, aquí viene el impulso normal y por acá se le ocurrió por algún problema mandar un impulso. No hay despolarización de las aurículas. Entonces no hay onda P. ¿Listo? Entonces eso sí es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, ya claro, eso un poco vamos a continuar. Entonces es diferente. Ahora, por ejemplo, pueden ser lo que hablábamos de latidos, ritmos uniformes o polimórficos. Por ejemplo, polimórfico es que yo en el mismo trazado tenga un complejo ventricular izquierdo y uno derecho. Eso es polimórfico. Entonces, eso significa que hay alteraciones en las dos partes, en los dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, eso es polimórfico. Si todos los complejos ventriculares son así como este de aquí, es uniforme. O monomórfico también se llama. ¿Ya? En cambio, si hay de diferentes morfologías, son polimórficos. ¿Listo? Sí, por ejemplo, son de la parte de las aurículas